El tema de esta noche es cuando Jesús está en la barca. Creo que la mayoría de ustedes, si no es que todos, conocen esta historia. Es una historia muy interesante, bueno, para nosotros, pero tal vez para los discípulos no lo fue tanto. Los discípulos estaban eh, navegando porque Jesús les hizo la petición que navegaran después de un día ajetreado, después de estar predicando. Jesús les dice, boguen mar adentro. Y algo que ellos ni siquiera sabían era que Jesús tenía una cita, Jesús tenía un encuentro. Y Jesús los estaba dirigiendo rumbo a la región de Gadara, porque ahí iba a tener un encuentro con dos endemoniados, pero al final de cuentas nosotros conocemos que uno de ellos tuvo una conversión maravillosa que un día de esto la vamos a estudiar. Entonces, aquí en ese trayecto de donde estaba Jesús hacia donde iban, sucedió algo terrible para los discípulos. Pero esta experiencia que vivieron los discípulos es una experiencia que les dejó una gran enseñanza a ellos. Pero lo más interesante es que esta experiencia nos deja una gran enseñanza a nosotros y estoy seguro que les dejó una gran enseñanza a todos los cristianos de antaño. Y creo que va a seguir siendo una gran enseñanza. Bueno, pues vamos a mirar la narrativa de esta historia y el encargado de esta historia fue Mateo, alguien que vivió esta experiencia. Bueno, lo encontramos en el capítulo 8, del versículo 24 al versículo 26. Dice, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande, mire que Mateo la está viviendo cuando la está narrando, que las olas cubrían la barca. Quiere decir que no era una simple tormenta, no era una experiencia como todas las que ya habían vivido como pescadores que eran, aunque Mateo sabemos que no era pescador, sabemos que era un recaudador de impuestos, pero Mateo nos resalta algo. Dice, pero él dormía. ¿A quién se refiere? A Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Estamos a punto de morir. Pareciera que Mateo nos está haciendo la narrativa como si él no estuviera ahí, pero bueno, eso no es un factor importante. Ahora, Jesús responde al llamado de los discípulos. No se quedó callado, no tenía un sueño tan pesado, pero Jesús le dice, ¿por qué tienen miedo? Y los califica, hombres de poca fe. ¿Por qué tienen miedo? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y hubo una gran tranquilidad. Esto denota rápidamente que Jesús tenía una enseñanza para ellos. Esta acción no fue producto de una casualidad. Esta experiencia que estaban viviendo los discípulos era algo que Jesús permitió que sucediera porque los discípulos necesitaban una enseñanza.
Porque cuando Jesús despierta, si es que estaba dormido, lo primero que hace es enviarles una pregunta. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Que no deberían de haber tenido miedo. Pero Señor, es que usted no se había dado cuenta. Es más, está usted todo empapado, pero estaba usted tan cansado que ni cuenta se dio. Pero las olas cubrían la barca. Yo quiero imaginarme a Jesús. Y la pregunta era, ¿que no estaba Jesús ahí? ¿No estaba Jesús ahí? Sí estaba Jesús ahí. Esa es la razón por la que Jesús dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Aquí estoy yo. ¿Consideran ustedes que yo podría hacer algo por ustedes? Yo me imagino que cuando Jesús estaba diciendo eso, la barca se movía, se movía, el agua le salpicaba. Entonces Jesús reprende al viento y al mar y se hizo una gran tranquilidad. Me imagino a los discípulos suspirar. ¿Saben? Esa era una enseñanza. Era una enseñanza que Jesús estaba planeando para ti y para mí. Y para todos los cristianos a través de la historia. ¿Por qué? Porque todos vamos a enfrentar tormentas y todos o algunos estamos enfrentando tormentas ahorita. Y tormentas de todo tipo. Tormentas de enfermedad, de problemas económicos, de conflictos familiares, de decepciones, pérdidas, ansiedad, luchas espirituales donde a veces queremos claudicar. Miren, hay que saber que todavía no estamos en el cielo, estamos en la tierra. Y mientras estemos en la tierra, tenemos que padecer estos problemas. No se me olvida cuando estaba estudiando teología, el doctor Eloy Wade, un gran maestro, lo admiré mucho, ya descansó. Cada examen decía una una fila sin nadie, otra fila, en pocas palabras, estaba evitando que alguien copiara. Y por ahí un pastor que ya tenía muchos años trabajando, pero no había obtenido su licenciatura, se sintió muy ofendido y le dijo, era tabasqueño, pastor, esa es una ofensa para nosotros. Somos pastores. Y no se me olvida que el pastor Wad se le queda viendo y dice, sí, pastor, pero todavía no estamos en el cielo y mientras no estemos en el cielo, somos propensos a pecar. Mientras no estemos en el cielo, vamos a tener enfermedades, problemas económicos, conflictos familiares, decepciones, pérdidas, ansiedad, luchas espirituales. Son las tormentas de la vida. Ahora, muchas veces las tormentas de la vida son provocadas por consecuencias de nuestra vida. Y las hay. Pero esta historia nos relata algo muy interesante. Y lo interesante es
que los discípulos entraron a la tormenta obedeciendo a Jesús. Ellos iban en la barca porque Jesús les dijo, suban. Ellos iban navegando porque Jesús les dijo, boguen mar adentro. Los discípulos no estaban en desobediencia, estaban en obediencia. No estaban fuera de la voluntad de Dios. Ellos estaban exactamente donde Cristo quería que estuvieran. Entonces, la lógica humana nos trae a la mente, bueno, si estoy con Dios, ¿por qué tengo problemas? Como que la lógica me dice que no debería de tener problemas si estoy viviendo en obediencia. Y lo peor es que el diablo quiere hacerme pensar que Dios es injusto o quiere hacerme pensar que en realidad no soy muy importante para Dios. Pero saben, la Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña algo diferente, que mientras estemos en esta vida, vamos a enfrentar problemas. Ahí está la prueba de los discípulos. Los tres jóvenes hebreos, ¿Dios los salvó de echarlos al horno de fuego? A veces hay gente que me contesta, sí, no, no los salvó de echarlos al horno de fuego. ¿Qué hizo Jesús? Se metió con ellos al horno de fuego. Entonces la Biblia me enseña que con Jesús podemos atravesar las tormentas. Y si estamos con Jesús, nunca las vamos a atravesar solos. Él va a estar con nosotros. Entonces ya la pregunta no es si vendrán tempestades, porque sabemos que van a venir. Han venido, vienen y vendrán. Entonces la pregunta, ¿cuál es? ¿Qué voy a hacer cuando lleguen las tormentas? ¿Qué voy a hacer cuando lleguen las tempestades? ¿Enojarme? ¿Molestarme? ¿Anidar pensamientos que el enemigo quiere meter en mi vida? No, no. Tenemos que saber que las tempestades nos llegan a los hijos de Dios. Y ahí están los discípulos, ahí están los jóvenes hebreos, ahí está Elías, ahí está Eliseo. Por eso Mateo 8:24 nos dice, se levantó una tempestad tan grande. A veces quisiéramos que nada más chispeara, pero a veces hay tormentas, hay tempestades muy, muy grandes. Hay algunos lugares aquí en México y en parte del extranjero. Yo me acuerdo que en Chihuahua decía uno, hay un día que puedes tener las cuatro estaciones en un solo día. Bueno, el mar de Galilea era algo parecido. El mar de Galilea era famoso por sus tormentas repentinas. Aunque los discípulos, no todos, eran pescadores experimentados, aquí estaba pasando algo. Esta tormenta que se estaba suscitando era más grande que sus capacidades. Y estoy reconstruyendo un sermón que prediqué hace algunos años que me lo acabo de encontrar. Y es acerca de los marineros que iban en el barco donde se subió Jonás. Los marineros, a pesar de ser hombres experimentados, pues vieron que eso rebasaba esas capacidades. Aquí los discípulos igual. Esta tormenta era más grande que sus capacidades. Eso nos enseña que hay muchos problemas en nuestra vida que no podemos resolver.
somos incapaces de resolver por nosotros mismos. Y una situación que todos vivimos, donde el dinero no alcanza, donde la medicina no es suficiente. Alguien dice, ya probé de todo. Donde los amigos no tienen respuestas y donde a veces sentimos que las fuerzas se terminan. Allí, en estas experiencias de la vida, es precisamente donde el Señor Jesús quiere que tú y yo aprendamos a depender de Él. Tal vez hoy alguno de ustedes está atravesando una enfermedad, una crisis matrimonial, un hijo alejado de Dios, una lucha espiritual, un problema económico, o tal vez está experimentando las cinco, o estemos experimentando las cinco. Miren, el diablo quiere que tú y yo pensemos que cuando viene la tormenta es porque Dios nos abandonó. No, la tormenta no significa que Dios nos abandonó. Muchas veces significa que Dios está preparando una manifestación mayor de su poder en tu vida y en mi vida. Eso es. Dios quiere que aprendamos que eres un Dios de milagros. Y si no hay tormentas, no hay milagros. Si no hay tormenta, no hay madurez espiritual. Si no hay tormenta, no hay experiencia. Pero en esta crisis que estaban viviendo los discípulos, lo más sorprendente era que Jesús dormía. Este era una experiencia que ellos deberían de entender. Yo quiero imaginarme que cuando empezó esta crisis, rápidamente los discípulos decían, ¿y Jesús? ¿Y Jesús? ¿Dónde está? Y alguien ahí con el dedo decía, ahí está dormido. Jesús estaba esperando su reacción. Jesús quería que ellos entendieran que aunque él estaba dormido, él estaba en la barca. Jesús no estaba ajeno a lo que estaba pasando. Jesús vino a enseñar, no vino a dormir. Sí, dormía porque tenía una humanidad, pero Jesús vino a enseñar. Jesús vino a salvar. Jesús quería que ellos entendieran que mientras él estaba en la barca, nada les iba a pasar. Por eso los reprendió. ¿Por qué tienen miedo? Y claro, les dijo su verdad. Hombres de poca fe. Pero ¿qué estaban mirando los discípulos en esta situación tan crítica? Estaban viendo las olas, estaban sintiendo el viento, estaban viendo el peligro, la muerte cercana y miraban que Jesús dormía. ¿Cuántas preguntas venían a su mente, Jesús? Y no dudo que pensaban que a lo mejor Jesús también se iba a ahogar. ¿Por qué ellos veían esto? ¿Por qué Jesús dormía?
Porque el cielo no estaba preocupado por lo que estaba pasando. La tormenta era grande, sí, para los discípulos, pero para Cristo no. Esos problemas inmensos que tú y yo vemos, para Cristo no. Esos momentos donde tú y yo no vemos soluciones, dice el espíritu de profecía que Dios tiene 1000 soluciones. Algunos de nosotros estamos acostumbrados a ahogarnos en un vaso de agua. Muchas veces sentimos que Dios está guardando silencio. Nos ponemos a orar y pareciera que Dios nos responde. Lloramos y parece que Dios es indiferente a nuestro llanto. No entendemos que el silencio de Dios no significa ausencia. Jesús siempre está en la barca. A veces nosotros quisiéramos que Dios actuara como nosotros queremos que actúe. Señor, no queremos tormenta, queremos gotitas nada más. Y de preferencia, ni las gotitas. Es imposible. Estamos viviendo en un mundo de pecado. Desea de todas las gentes, página 301. Cuando los discípulos fueron arrancados de su sueño por los relámpagos y vieron la espuma de las olas que amenazaban engullirlos, olvidaron que Jesús estaba en la embarcación. Nos hace pensar el espíritu de profecía que también ellos estaban cansados y que se pusieron a descansar. Algunos se durmieron, pero el agüita los despertó. Y ya después no era una agüita, era una tormenta. La actitud del ser humano es olvidarnos de Jesús, querer resolver las cosas a nuestra manera. Reaccionamos bajo nuestros instintos. Olvidaron que Jesús estaba en la barca. Y esta es una descripción muy parecida a la nuestra. Nos sucede lo mismo. Nos concentramos tanto en el problema, queremos encontrar soluciones, lo hacemos de una manera, fracasamos, a veces lo agrandamos y se nos olvida que Jesús está con nosotros. Recuerda que cuando no puedas controlar la tormenta, lo que tenemos que hacer es clamar a Jesús. Pero al final de la historia, los discípulos hicieron algo muy interesante que también nos es la enseñanza para ti y para mí. Gritaron, Señor, salva. Y quiero imaginarme que gritaron, Señor, salva. ¿No ves que perecemos? Ellos primero estuvieron luchando, pero se dieron cuenta que la situación los rebasaba. No había una estrategia que seguir aquí. No tenían recursos. Estaban perdidos. Solamente Jesús podía salvar. Es lo mismo para nosotros hoy. No tenemos los recursos, ni las soluciones, ni las estrategias para vencer las tormentas. El único que nos puede salvar es Jesús. Al final los discípulos se dieron cuenta que solamente había una esperanza. Y la esperanza es Jesús. Igual para ti y para mí.
En esta vida no se puede vivir sin Dios. No se puede vivir sin Jesús. Él es nuestra única esperanza. Él es nuestro Salvador, nuestro protector, nuestro sustentador. La verdadera fe no consiste en negar la realidad, consiste en acudir a Cristo en medio de ella. ¿Por qué las tormentas? No sé. ¿Inferimos? No podemos estar excluidos de ellas mientras vivamos en este mundo donde existe un adversario. Pablo dijo que las pruebas producen paciencia. Tal vez no tengamos respuestas a todas las tormentas, pero sí, Jesús prometió que tú y yo tenemos acceso hacia Él. A veces pensamos que el vecino que no obedece a Dios no tiene tormentas. Es mentira. Nosotros vemos vidas externas, pero no vemos la vida interna. ¿Qué aplicación podemos encontrar? Bueno, que cuando llegue la tormenta, ¿qué tenemos que hacer? Orar más, confiar más, aferrarnos más a las promesas del Señor, buscar su palabra. El diablo nos engaña y a veces queremos correr de Jesús, pero debemos de correr hacia Jesús. Correr de Jesús empeora las cosas. Correr hacia Jesús soluciona las cosas. ¿Qué me puede dar a mí tranquilidad y entender y saber que soy importante para Dios? Bueno, quien me va a contestar es el profeta Zacarías en el capítulo 2 y el versículo 8. Porque así dice el Señor Todopoderoso, cuya gloria me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes. La nación que toca a mi pueblo, me toca la niña de los ojos. ¿Escucharon bien? Esto era para Israel en su fase primaria, pero esto es una expresión para todos los hijos de Dios. Israel no tenía nada de especial. Israel era el pueblo de Dios. Bueno, lo mismo sucede contigo y conmigo. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Y quien te toca a ti o me toca a mí, le está tocando la niña de los ojos de Dios. Mire qué maravilloso. ¿Cómo puede ser que Dios me ame tanto? Eso es hermoso. Dios te está diciendo, tú eres precioso para mí. Todos los que estamos reunidos en esta noche somos preciosos para Dios. Y ahorita les voy a traer algo más maravilloso. Miren, el enemigo me trata de decir que Dios ya me olvidó, que no soy importante para Dios. Me dice que yo estoy solo en esta vida. A veces me hace pensar que Dios me desechó. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Nunca. El Señor dice, te amo porque te tengo grabado en mis manos. ¿Cómo es que yo estoy grabado en las manos de Jesús? En esas manos horadadas por los clavos que murió en la cruz. Te amo con amor eterno. Antes de que tú y yo naciésemos, Dios nos amaba. ¿Cuánto más ahora que estamos aquí? Eres precioso para mí. Caramba. ¿Saben qué sucede? Que a veces nos cuesta saber entenderlo y creerlo, porque viene la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que Dios me ame así?
Si soy un miserable pecador desobediente, bueno, a pesar de eso, Dios me ama. Miren, la muerte de Jesús en la cruz es una demostración suprema de cuánto vales tú y cuánto valgo yo para Dios. Por una simple razón, Jesús no dejó la eternidad y se hizo hombre para venir a sufrir por algo sin valor. Si lo hizo por algo de valor, y ese algo de valor eres tú y soy yo. ¿Soy importante para Dios? Sí. Entonces, sé que va a haber tormentas, sí, pero Él siempre va a estar conmigo. Aquí está una promesa. Aunque andes en valle de sombra de muerte, ¿qué tienes que hacer? No tienes que temerle a nadie porque Dios está contigo. Es una promesa. Y Jesús no miente. Y Dios no miente. Esa expresión que cuando andes en el valle significa que el valle es el camino del cristiano y tenemos que pasar. Qué bonita alegoría. Israel sale de la esclavitud y tiene que transitar. ¿Por dónde transitó? Por el desierto. Para llegar a la tierra de Canaán tenía que pasar por el desierto. Bueno, tú y yo tenemos que pasar por el valle, por el desierto, para llegar a la eternidad. Hay una promesa maravillosa que tú y yo, si lo queremos, nunca vamos a caminar solos. Dios no siempre va a evitar las tormentas o el valle, pero lo que sí debemos de estar seguros es que Dios siempre nos acompañará en el valle o en el desierto. Eventos de los últimos días, página 83. Nada tenemos que temerle al futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido en el pasado. A través de la historia bíblica vemos cómo Dios ha estado con sus hijos, cómo Dios ha transitado con sus hijos. Y la prueba está con el pueblo de Israel. De día, una nube, de noche, una llama de fuego. Siempre el Señor les dijo, tú no tienes que pelear, yo pelearé tus batallas. ¿Y las mías no? Claro. ¿Y las tuyas? También. ¿Qué aplicación encontramos aquí? Miren, el mismo Dios que estuvo contigo ayer estará contigo mañana. El mismo Cristo que calmó el mar de Galilea puede calmar tu corazón el día de hoy. Gracias, Dios. Jesús tiene la última palabra. Cuando Jesús se levantó, ¿qué hizo? Reprendió a los vientos y el mar. Lo que los discípulos no podían controlar, Cristo lo controló con una palabra. La tormenta obedeció, el viento obedeció, las olas obedecieron, porque toda la creación reconoce a su creador. Entonces, en tu vida y en mi vida, Dios tiene la última palabra. ¿Lo escuchaste bien? En tu vida y en mi vida, Dios tiene la última palabra. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Nada va a pasar en tu vida y en mi vida que Dios no dé la aprobación. Y si hay tormentas, bueno, nos tenemos que mojar. Pero Dios tiene la última palabra.
Tal vez las tormentas no son de 15 minutos, no son de un día, no son de dos, tal vez tarda, pero hay algo maravilloso. A pesar de las tormentas, el Señor trae paz al corazón mientras la tormenta continúa. La mayor evidencia de la fe de un ser humano no es la ausencia de problemas. La mayor evidencia de fe es la presencia de la paz de Dios en el corazón. ¿Por qué creen que Pablo nos dijo desde la cárcel, estén siempre gozosos? Pablo estaba gozoso. Cualquiera diría, Pablo, ¿estás gozoso en la cárcel? Claro, estoy preso por causa del Evangelio. Y gracias a mis prisiones, mucha gente está conociendo el Evangelio. La mayor evidencia de fe no es la ausencia de problemas, es la presencia de paz, en otras palabras, de Cristo en tu corazón. Ahora tenemos que aprender algo. La iglesia va a pasar por tiempos difíciles. Tú y yo vamos a pasar por tiempos difíciles. Aquí estamos aprendiendo. Van a venir crisis espirituales, sociales, religiosas, pero las profecías nos enseñan que el pueblo de Dios va a atravesar momentos difíciles, pero siempre con Jesús en la barca. La misma mano que condujo a Israel es la misma voz que calmó el mar, esa misma voz sostendrá la iglesia. Cristo nunca abandonará la barca de su pueblo. Y aunque las olas parezcan amenazar tu vida, la vida de la iglesia, Jesús siempre va a seguir siendo el capitán. Tal vez en esta noche llegaste con una tormenta. Nadie sabemos lo que hay en el corazón, ni tuyo ni mío. Nadie sabe cuánto has llorado, ni nadie sabe cuánto he llorado. Y tal vez en algún momento dices, ya no puedo más. Es humano. Pero Jesús esta noche nos dice, yo estoy en la barca. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Jesús que te dice, yo estoy en la barca. Yo estoy contigo. Tú eres lo más hermoso que yo tengo. Tú eres como la niña de mis ojos. Tú eres de gran valor. Yo estoy contigo. Yo estoy en la barca cuando la enfermedad llegue, Él estará conmigo. Cuando la prueba llegue, Él estará conmigo. Cuando atraviese el valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. Cuando las fuerzas se me terminen, Él estará conmigo. Y porque Él está conmigo, escuchen esto, la tormenta nunca tendrá la última palabra, porque la última palabra la tiene Cristo Jesús. Hoy Jesús te pregunta, ¿por qué tienes miedo? Pero también te dice, confía en mí. Eres la niña de mis ojos. Te amo con amor eterno. Ninguna tormenta es más grande que Cristo Jesús que viaja contigo en tu vida. Termino diciéndote que Dios te bendiga en esta noche y que podamos enfrentar todas las tormentas tomados de la mano